Ok, bueno, bienvenidos a todos. Cuy, por favor. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros una vez más. Hoy tenemos a la doctora Gabriela Campero. Ella estudió su licenciatura en matemáticas en nuestra Facultad de Ciencias en la UNAM. Después realizó su doctorado en matemáticas en la Universidad de Leeds, en Reino Unido. Después regresa a México, trabaja un añito en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, para luego incorporarse como profesora de tiempo completo en nuestro departamento de matemáticas en la facultad desde el 2004. Su área de interés son la teoría de conjuntos, la lógica matemática y fundamentos, que han sido pues los temas principales de varias tesis que ha dirigido y de los cursos que ha impartido. Gaby, son todos tuyos los micrófonos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias por invitarme a este ciclo. Voy a platicarles un poco sobre lo que significan los fundamentos de las matemáticas. Entonces, y el título de mi plática es Un viaje al centro de los fundamentos, para darle un guiño a Julio Verne. Y un poco porque quiero que de veras sea una cosa como un poco turística también, ¿no? Como en todas las áreas de las matemáticas, se tienen que pues, ver conceptos que son bastante técnicos, pero la idea es hacerlo lo más entretenido y también claro posible. Entonces, quiero empezar platicándoles pues, un poco el rollo de lo que significan los fundamentos de las matemáticas, ¿no? Entonces, los fundamentos de las matemáticas, como que el punto es ver a las teorías matemáticas, pero desde fuera. Es como ver cómo se comportan, qué está pasando adentro de ellas, pero como si estuviéramos como espectadores. Entonces, las teorías que hablen, por ejemplo, de números o que hablen de figuras geométricas, que hablen de conjuntos, que hablen de gráficas, que hablen de todas esas, verlas, pero como desde fuera, como ver qué pasa con esos conceptos, cómo se unen, qué se puede deducir de ellos, cómo se forjan los conceptos importantes en cada uno de ellos, cómo si hay alguna relación entre ellos que sea como clave, etcétera, pero insisto, como un poco desde afuera, ¿no? Entonces, eso significa que nos tenemos que meter un poco con lo que se llama la sintaxis, y la sintaxis tengo mal, mi dedito lo tengo que hacer más suavecito. Entonces, analiza especialmente la configuración de enunciados en el lenguaje de las matemáticas. Entonces, cada una de estas teorías tiene un lenguaje particular. Ahora, hay cosas que son comunes a todos los lenguajes. El para todo, el existe, el no, el implica, son cosas que el igual, de hecho, son cosas que aparecen en todos los lenguajes de las áreas de las matemáticas. Sin embargo, cada uno puede tener sus cosas muy específicas. O sea, por ejemplo, si vamos a hablar de grupos, vamos a necesitar una operación en ese grupo. Si vamos a hablar de conjuntos, vamos a necesitar algo que sea como la relación pertenencia. Entonces, cada una de ellas tiene como su cosa particular, pero también tienen esto en común, que es como el andamiaje lógico. Entonces, una vez que tenemos escritas cosas en un lenguaje que hayamos elegido, por ejemplo, el de grupos, podemos juntar un grupo de enunciados bien escrito en ese lenguaje, que tenga sentido para nosotros lo que dicen las cosas, y a eso le llamamos una teoría. Ajá. Y si nosotros encontramos un mundo donde todos esos enunciados que habíamos escrito se puedan interpretar y uno diga, ah, mira, aquí se cumplen, entonces a eso le vamos a llamar un modelo. Y la idea es como estudiar justamente entonces el lenguaje, por un lado, y luego como los modelos, que es como lo que significan o el significado que pueden tener esas cosas. Entonces, bueno, ya eso es como más como el rollito, pero quiero hablar un poco como de historia. Hay como lugares en la historia de las matemáticas donde
se constata la importancia de pensar en los fundamentos de las matemáticas. Y entonces quiero hablar de algunos de ellos. De hecho, de 3 de ellos voy a hablar con algo de detenimiento. De los demás ya no me va a dar tiempo, pero de todas maneras los quiero mencionar para que se sepa que por ahí andan. Entonces, el primero es, pues, obviamente los intentos por probar el famoso quinto postulado de Euclides y la manera en la que se desenvolvió esa problemática de quererlo demostrar, que fue realmente en el surgimiento de nuevas geometrías, ¿no? Luego, la pregunta de qué es un número, porque pues el concepto de número pues, es fundamental en las matemáticas. Pero además resulta que lo que es más clave es entender qué es un número natural y qué es un número real. Los otros números, los enteros, los racionales, los complejos, su construcción a partir de los anteriores, o sea, los naturales, con los naturales construimos los enteros, con los enteros construimos los racionales, con los reales construimos los complejos. Esas construcciones son mucho más claras, ya eran claras. En realidad, donde estaba como algo que nos daba como sensación de, ¿quién sabe cómo está esto? Eran los números naturales y los números reales. Después, Cantor ideó una cosa que terminó convirtiéndose en la teoría de conjuntos, voy a platicar un poco de la historia de esto, pero era un lugar como muy cómodo para estar, pero resulta que en su manera en la que la ideó apareció una cosa que se llamaba la paradoja de Russell. Después Zermelo la compuso, o compuso por lo menos esa parte, pero con Zermelo aparecieron una prueba que usaba un principio de elección que también daba como sensación de inestabilidad, digamos, o de desconfianza un poco, ¿no? Y la otra cosa de la que quiero terminar hablando es la pregunta de si es cierta la hipótesis del continuo. Al rato les cuento exacto qué quiere decir. En realidad esto también está metido dentro de la teoría de conjuntos de Cantor y como que el desenvolvimiento de tratar de preguntar esa pregunta terminó siendo como muy interesante. Entonces, obviamente muchos matemáticos estuvieron involucrados en estas cuestiones y quería yo como irles platicando, o sea, esta es como mi línea del tiempo de, pues más o menos todos de los que voy a tratar de hablar, de algunos voy a poder hablar mucho menos que de otros, pero bueno, empezamos con Gauss, terminamos con Cohen. Si se fijan, estoy hablando de eventos que son finales del siglo 19 y básicamente el siglo XX, en realidad un poquito, Gauss pero de lo que voy a hablar en realidad sí es todo en el siglo XIX y siglo XX. Entonces, si se fijan, los fundamentos de las matemáticas parece que son una parte como más moderna de las matemáticas. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el quinto postulado estuvieron involucrados muchos matemáticos. Y de hecho, el punto era que querían demostrar como que les parecía que el quinto postulado era menos evidente que los otros. Y entonces querían ver si se podía demostrar a partir de los primeros 4, porque decían, es que como no me parece tan intuitivo, quiero ver si lo puedo demostrar. Y resulta que, pues, como les estaba yo diciendo, a principios del siglo XIX, algunos de estos matemáticos se dieron cuenta que en realidad los primeros 4 postulados podían ser compatibles con la negación del quinto postulado, ¿no? Y al ratito vamos a platicar exactamente qué queremos decir con ser compatibles. Ahí están los 4 matemáticos que estuvieron muy involucrados en esto, ¿no? Gauss, Lobachevsky, Bolyai, Riemann, ¿sí? Luego, la pregunta esta de qué es un número, ¿no? Entonces, lo que les estaba yo comentando, como que la construcción de a partir de los naturales construir los enteros y a partir de los enteros construir los racionales.
Y luego, la de a partir de los reales construir a los complejos, era una construcción que se veía como por dónde se podía ir, daba como cierta tranquilidad. Sin embargo, este rollo de qué es un número natural y qué es un número real parecían como lugares claves, contestaciones como claves. Entonces, en esta, digamos, búsqueda de contestar estas preguntas, están pues involucrados obviamente muchos matemáticos, pero yo quería mencionar a estos cuatro. Entre Frege y Peano estaban pensando cómo podían de alguna manera argumentar quiénes eran los números naturales. Los axiomas de Peano son muy famosos, de hecho vamos a hablar bastante de ellos, o más bien de una versión moderna de ellos. Y Dedekind también estuvo muy involucrado en entender los números naturales, pero en realidad él estuvo hasta más involucrado en el del número, bueno, no sé si más, pero también muy involucrado en el de la contestación del número real. A la fecha se habla de las cortaduras de Dedekind como la construcción de los números reales. Y von Neumann es el que después logra realmente meter el concepto de número natural en la teoría de conjuntos. Entonces, por eso los pongo aquí. Y luego, bueno, al mismo tiempo, en realidad, más o menos en paralelo, empieza esto de Cantor viendo de sus números transfinitos, ¿no? Que empezó a hacer aritmética con números infinitos. ¿Sí? Y obviamente esto pues, conmocionó en la matemática, en cosas en las que no se había pensado prácticamente nada antes. Y fueron ideando entre él y Dedekind cómo escribir bien sobre los conjuntos infinitos o las cardinalidades infinitas. Fue ahí cuando Russell encontró su famosa paradoja. De esta no les voy a contar ahorita, se puede encontrar en varios lados. Pero el punto era que la concepción que tenían de conjunto traía problemas. Hilbert, que obviamente es un matemático súper clave en toda la historia del siglo XX, en realidad tiene una fascinación por lo que estaba haciendo Cantor. Y de hecho, cuando Russell encuentra la paradoja y muchos matemáticos dicen, pues ya ven esto de los infinitos, quién sabe de qué estaba hablando. Cantor claramente tiene broncas. En realidad, Hilbert, hay una frase que se dice que Hilbert dijo, que era de, nunca nadie podrá expulsarnos del paraíso que Cantor creó para nosotros. Entonces, había mucho interés por que la teoría de conjuntos de Cantor pues, se le solucionaran este tipo de problemas. Y efectivamente uno de los claves para eso fue Zermelo. Zermelo axiomatizó la teoría de conjuntos de manera exitosa, aunque después voy a decir algunas cosas al respecto. Pero también ahí apareció lo de su prueba de que usaba elecciones infinitas y entonces, de hecho, ese axioma, que es el famoso axioma de elección, hasta se pone un poco como aparte, pero la verdad es que en la axiomatización casi siempre se considera que ahí está. Entonces, pues aquí están todos los que estuvieron involucrados. Un poco también puse ahí a von Neumann porque como ya dije en la pasada, él realmente es el que termina fundamentando lo que es un número natural, pero dentro de la teoría de conjuntos. Ok, ¿qué pasó con todas estas como crisis o como momentos en los que como que dicen, ay, ¿qué pasó con las matemáticas? No que estén muy bien fundamentadas, no que sabemos exacto dónde estamos parados. Entonces, resulta que pues Hilbert, además de defender a Cantor, tiene, pues es uno de los matemáticos con mayor influencia en la historia de las matemáticas y en 1900 es muy famoso que publicó o más bien dio una conferencia donde empezó a dar unos problemas, terminaron siendo 23 problemas,
creo que los fue sacando después ya, como que la versión oficial salió un poco después. Y básicamente esos problemas se establecieron en el rumbo de muchísima de la investigación en matemáticas en el siglo XX. Ahora, curiosamente, Gödel estuvo involucrado en resolver tanto el primero como el segundo de los problemas de Hilbert, pero el primero en realidad no se resuelve, y además ahorita vamos a discutir en qué sentido, hasta 1960. O sea, la mitad de la prueba, digamos, la hizo Gödel en 1940 y fue en 1963 que Cohen resuelve como la otra mitad. Pero además, Cohen sí es como también un parteaguas en la teoría de los fundamentos. Porque en esta mitad de la prueba, digamos, usa una nueva técnica, una técnica que no se había usado nunca, él la inventa, y se llama la técnica del método de forcing, y es una de las pruebas que bueno, se ha ido desarrollando cada vez más, pero que prueba muchísimas cosas de lo que se llaman demostraciones de independencia, que a ver si les cuento ahorita un poco qué significa. Entonces, ese es un poco como mi esquema general de las cosas que estaban pasando. Ya no sé cuánto ya dije, luego como que uno repite mucho y no quiero repetir, pero quiero específicamente fijarme en el quinto postulado de Euclides, en la aritmética de Peano y en la hipótesis del continuo, para justamente como excusa para terminar viendo algunos de estos conceptos de fundamentos, ¿no? Que son teorías, modelos, consistencia, quizá independencia. Entonces empezamos por los elementos, ¿no? Bueno, los elementos es un grupo de libros, fue escrito en el año 300 antes de nuestra era, es pues, famosísimo, es un tratado sobre geometría euclidiana plana, sólida, sobre teoría de números elemental, sobre líneas inconmensurables, pero lo que es muy, muy, muy valioso, bueno, digo, todo, de veras es una obra maestra, magistral, pero el punto es que fue escrita 300 años antes de nuestra era y fue el tratado deductivo de matemáticas de mayor escala por muchísimo tiempo. De hecho, como digo aquí, ha sido instrumental en el desarrollo de la lógica y de la ciencia moderna y en realidad su rigor lógico pues no fue superado sino hasta por ahí del siglo XIX-XX, que es cuando les estoy platicando, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los famosos postulados de Euclides que aparecen en uno de los libros y que hablan de geometría, ¿no? Entonces, uno dice pues ya más o menos se lo saben, no sé si los quieran, aquí está bien ponerlos, no sé si los quiero yo leer, pero lo que es un hecho es que hablan de cosas que se llaman puntos, otras que se llaman rectas, otras que se llaman circunferencias, otras que se llaman ángulos, habla como de relación entre estas cosas de las que está hablando, y claro, como nosotros tenemos ya una educación y una representación en nuestra cabeza de lo que son las rectas, de lo que son los puntos, de lo que son los planos, los círculos. Entonces, nosotros cuando decimos puntos, se nos viene automáticamente a la cabeza como una imagen como muy particular. Ajá. Entonces, estos son los primeros 4. Fíjense que el quinto, que es del que estamos hablando, esta es en realidad una versión posterior, la de Euclides decía algo un poco distinto, pero es equivalente, y dice, por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela a la recta dada. Y parece que lo que no les gustaba y les parecía como poco intuitivo, es porque esto como de que las rectas se pudieran trazar como hasta el infinito, ¿no? Ok. Entonces, ya no sé qué más. Sí. Entonces, el punto es que muchos matemáticos intentaron demostrar el quinto a partir de los otros. Y en realidad
pero además fueron muchos, muchos años, se podrán imaginar, porque digamos que no sé en qué momento alguien intentó empezar a hacerlo, pero pues si fuera escrito 300 años antes de nuestra era y estamos hablando del siglo XIX, pues ahí va, ¿no? Los trabajos de Gauss, de Lobachevsky, de Bolyai mostraron que los primeros 4 postulados en realidad podían ser compatibles con la negación del quinto. Y de hecho, o sea, sus trabajos, posteriormente los de Riemann, pues evidenciaron que eran posibles otras geometrías, ¿no? Y eso es como algo muy, muy bonito. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos que los otros postulados sean compatibles con la negación del quinto, ¿no? El punto es que en realidad lo que estamos queriendo decir es que es imposible encontrar una prueba del quinto postulado a partir de los otros 4. Entonces, cuando uno dice, es imposible, hay algo como curioso, pero uno dice, a ver, yo podría estar intentando hacer una prueba y no me sale, y luego trato de hacer otra y no me sale, y luego trato de hacer otra y no me sale. ¿Y cómo sé si a la prueba número 81 ya me va a salir, ¿no? Es decir, los intentos, haber hecho muchos intentos por probar algo, no significa que, no, es que entonces ya no me va a salir, ¿no? Entonces, eso quiere decir que se puede dar una prueba de la imposibilidad de demostrar ciertas proposiciones dentro de un sistema axiomático dado, ¿no? Y es así como de, qué impresión, ¿no? ¿Cómo se puede hacer semejante cosa? Y eso ahí es en donde entra, y es muy importante, el concepto de modelo, ¿sí? Entonces, es a través de modelos. Entonces, vamos a platicar un poco qué quiero decir con esto. Mi siguiente slide es como más técnica, pero me la voy a echar rapidito para no dormirlos. Pero sí está bueno como tenerlo ahí. Entonces ya hemos dicho que una teoría tiene como enunciados escritos en un cierto lenguaje matemático, a lo mejor de grupos, a lo mejor de... Y en esa teoría hay axiomas y teoremas. Y nosotros podemos de alguna manera decir que los teoremas se deducen de manera lógica de los axiomas, así como pensamos en pruebas en matemáticas, ¿no? Entonces, como les digo, en realidad en el enfoque moderno, las teorías son más bien como un conjunto de proposiciones, cosas que están escritas en ese lenguaje, ¿sí? Y entonces, y que uno sabe que hay ciertas reglas de deducción que son las que usamos como para probar cosas, ¿no? ¿Y qué es un modelo? Bueno, pues un modelo es una estructura donde los axiomas de alguna teoría los podemos interpretar. Entonces podemos decir, ¿qué va a significar, por ejemplo, el simbolito que yo pongo como más? Pues aquí va a significar que cuando yo meto a 2 de estos pasa esto, ¿no? Entonces yo lo logro interpretar, ¿sí? Y entonces veo que los axiomas son verdaderos, o sea, se cumplen las reglas a la hora a la que los interpreto, ¿no? O sea, o el modelo cumple las reglas que le dictan los axiomas, ¿sí? Y entonces, pues, si yo hice bien mi idea de deducir, de deducción lógica, entonces, una vez que yo reviso que todos los axiomas son verdaderos en esa interpretación, en ese mundo, entonces los teoremas que se desprenden de esos axiomas también deberían de ser verdaderos, ¿no? Entonces, ahí vamos. Entonces, un ejemplito, ¿no? Porque siempre estas como ideas técnicas, pues hay que verlas con un ejemplito. Entonces, supongan que tenemos los siguientes postulados al respecto de una clase de objetos G, que les voy a llamar gorolobas, y a una clase de objetos P, que les voy a llamar pitílicas. ¿Por qué les estoy poniendo nombres raros? Pues porque justo no quiero usar ni punto, ni recta, ni número, ni conjunto, ¿no? Entonces, ni vaca, ni nada de eso. Quiero usar, pues, esto es un nombre. Ajá. Y una relación entre ellas que escribimos como está relacionada con, también ya no quise cambiarle porque ya me parecía que iba a ser trabalenguas, pero podríamos ponerle una palabra que no exista, ¿no? En lugar de estar relacionada con, decir algo así como estar sufreada por, no sé, algo así. Pero bueno, la voy a usar así para no entrar en el trabalenguas. Entonces, supónganse que tengo los siguientes postulados. Entonces, pues ahí está, ¿no? Dicen, cualesquiera 2 gorolobas están relacionadas con una sola pitílica, ninguna goroloba está relacionada con más de 2 pitílicas, las gorolobas no están todas relacionadas con una pitílica, cualesquiera 2 pitílicas se relacionan con una sola pitílica, ninguna pitílica se relaciona con más de 2 gorolobas. Y entonces uno dice, pues, wow, ¿no? O sea, se ve que ahí aparecen cosas que aparecen cuando, por ejemplo, me dan
la definición de espacio vectorial, ¿no? O sea, es decir, como hay unos para todos, están hablando de una relación, a veces hay un no para todos, a veces hay existes, entonces como que suena algo que ya medio hemos como pensado. Pues resulta que si uno se toma eso, uno puede empezar a demostrar, así como demostramos en cualquier área de las matemáticas, teoremas. Entonces, por ejemplo, podemos demostrar un teorema de que hay exactamente 3 gorólogos. O sea, hay manera de deducir de esos postulados que yo les dije, existe una prueba de la que puede uno decir, hay exactamente 3 gorólogos. Y está bien, yo puedo empezar a deducir teoremas y teoremas, pero siempre empieza como el escozor de decir, pues es que quién sabe de qué está hablando esos postulados. ¿Qué tal si en algún momento demuestro este teorema de que hay exactamente 3 gorólogas y de repente demuestro, por otro lado, un teorema que dice que no hay exactamente 3 gorólogas? O sea, ¿cómo sé si no voy a llegar a 2 cosas que sean completamente contradictorias, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que significa ser una teoría consistente. O sea, es decir, ¿será que no se pueden deducir cosas contradictorias, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo saber que no encontraremos una prueba de un enunciado sigma y luego una prueba de no sigma, ¿no? Y claro, en mi ejemplo son gorólogas y pitílicas y quién sabe qué estoy hablando, pero sí es algo muy importante para saber si uno está explorando gráficas o si uno está explorando cosas, ¿no? Es decir, la pregunta es, híjole, como que será, ¿no? Que de repente pues estamos muy felices demostrando cosas bien chidas, pero a la mera hora no, estábamos parados sobre postulados que no eran consistentes, ¿no? Entonces, el punto es que se encuentra lo que se llama un modelo, que era lo que les había yo contado. Y entonces este ejemplo está bonito porque podemos dar el modelo. Entonces, si encontramos un modelo que hace verdaderos a los postulados como cuando los interpretamos en él, vamos a saber que es consistente, ¿no? Entonces, este modelo es muy bonito, porque es muy sencillo. Entonces, imagínense un triángulo y los vértices del triángulo van a ser las goroloas. Ahí están 3 vértices del triángulo. Y los lados del triángulo van a ser las pitílicas, ¿no? Entonces, en este modelo las gorologas son los vértices de este triángulo, las pitílicas son los lados, y resulta que podemos traducir esta relacionada con, porque también eso lo tenemos que interpretar en nuestro modelo, ¿no? Entonces traducimos que una gorologa esté relacionada con una pitílica, como que el vértice que representa esa gorologa esté en el lado que representa la pitílica. Bueno, pues resulta que si uno se pone a ver, por ejemplo, el primer postulado, dice que 2 vértices de este triángulo están en un solo lado del triángulo. Sí, una vez que elijo 2, ya nada más puede ser un lado de ese triángulo en el que están las 2. Entonces, uno puede ir verificando todos los postulados, ya no me voy a regresar para ir avanzando, pero uno puede verificar que los 5 postulados que teníamos de gorologas y pitílicas sí se cumplen aquí. Entonces, decimos, pues entonces no podríamos encontrar contradicciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está el triángulo, o sea, no podríamos de repente decir, no, es que sí puede haber por ahí una goroloba más, o sí puede, no, porque ya está ahí, es visual, ¿no? Ahí lo tengo. Entonces, pero una característica muy importante de este modelo es que sus componentes son finitos, ¿no? Entonces, uno siente que puede verificar con toda tranquilidad y terminar de verificar que todo lo que se debe de cumplir se cumple, ¿sí? Y claro, la pregunta es, ¿qué pasa cuando estamos en un contexto que realmente nos interese? Por ejemplo, una geometría no euclidiana, ¿no? Entonces, un modelo muy famoso de lo que se llama la geometría elíptica, la geometría riemanniana, es interpretado, o sea, lo que uno hace es que uno piensa en una esfera y entonces dice, el plano es interpretado como la superficie de la esfera, ¿no? Entonces uno tiene una esfera, uno dice, pues en este modelo, yo pienso en el plano, cuando en geometría euclidiana pienso, o en los primeros 4 postulados, pienso
en lo que es un plano, pues es la superficie de la esfera, ¿no? Y luego resulta que interpreto ahí las otras componentes que aparecen en los postulados, por ejemplo, que es un punto y por ejemplo que es una recta, ¿no? Y entonces aquí resulta que un punto es interpretado como un par de puntos antipodales de la esfera. Entonces aquí tengo uno, ya no sé si se alcanza a ver bien, y aquí tengo otro y en realidad son un solo punto, ¿sí? O sea, son los dos puntos antipodales significan un solo punto. Y tengo una recta y la recta es un círculo máximo sobre la superficie de la esfera. O sea, eso quiere decir un círculo que tenga un radio igual al de la esfera, ¿no? Entonces ese es como un círculo máximo. Y entonces resulta que es como, al principio uno dice, pero ¿cómo? ¿No? Es que no los puntos eran nada más así, el plano y las rectas eran, ¿no? Entonces, el punto es que en teoría de modelos, el concepto punto, recta, ser paralelo, etcétera, se puede como abstraer y decir, bueno, es que esa concepción que tú tienes desde niño, de lo que es un punto, una recta, etcétera, se puede como cambiar. Aquí se está cambiando, se está interpretando de otra manera. Entonces, se está interpretando como otra cosa, ¿sí? Y el punto es que usando esta interpretación para los puntos, para las rectas, se puede verificar que se cumplen los primeros 4 postulados de Euclides. Y de hecho, cumple la negación del quinto, ¿sí? Y de hecho, como el quinto postulado de Euclides tiene un i, porque dice, por un punto externo a la recta hay una recta paralela y es única, ¿no? Entonces la negación es 1, curiosamente. Y entonces, en particular, esta geometría lo que hace es, en realidad, bueno, más bien lo que pasa en esta geometría es que no hay ninguna recta paralela que pase por el punto dado. Y entonces, básicamente la idea es, ok, tengo una recta, tengo un punto, que son estos 2 puntos antipodales, ajá, y entonces el punto es que resulta que cualquier recta que yo ponga que pase por estos puntos antipodales, que es un círculo máximo de la esfera, ajá, a fuerza intersecta. Y aquí está aquí está el punto de intersección, que son otros 2 puntos antipodales, ¿sí? Entonces, efectivamente, en este caso, lo que se dice es que no hay ninguna recta que no intersecte, ¿no? Que pase por el punto externo y que no intersecte. Y entonces uno dice, acabo de encontrar un modelo de la geometría elíptica, ¿no? ¡Wow! Pero resulta que cuando uno es como más quisquilloso, uno se da cuenta que este modelo está basado en la geometría euclidiana del espacio, porque habla de cómo se comporta la esfera y las cosas que pasan encima de la esfera. Entonces, no hemos demostrado realmente la consistencia de la geometría elíptica, sino lo que hemos demostrado es que si la geometría elíptica es consistente, entonces, perdón, que si la geometría euclidiana es consistente, entonces la geometría elíptica también lo es. Y esto es lo que se llama como una prueba de consistencia relativa, al menos esta prueba es una prueba de consistencia relativa. Entonces, Hilbert, que andaba muy insistente en esto, como de hecho se llama el programa de Hilbert, que es fundamentar muy bien a la matemática, en realidad buscaba probar, más bien encontrar pruebas de consistencia, lo que él llamaba absoluta. Pero, pues como no nada más para las teorías que tuvieran un número finito de cosas, ¿no? Es decir, el que acabamos de hacer de las gorolovas y las pitílicas, y hay muchos, cosas interesantes que son finitas en matemáticas, pero también hay muchas que son infinitas y él como que decía, bueno, los modelos finitos va a estar fácil porque encontramos el modelo, contamos, como que lo revisamos, terminamos de revisarlo y está muy, muy bien. Pero el punto es, ¿qué pasa con las cosas en matemáticas que no son finitas, ¿no? Entonces, por eso quiero empezar a hablar de la aritmética de Peano, ¿no? Entonces, básicamente, quiero contarles qué
¿qué pasa con los axiomas de Peano, ¿no? ¿Cómo se introducen los números naturales en un curso de licenciatura, ¿no? Entonces, generalmente se escriben los 5 axiomas de Peano, ahí están, se dice, tengo a alguien que es el 0, puede ser el 1, eso es nada más cosa de polémica, pero da lo mismo. Entonces, tienen una cosa que en realidad es una constante, el 0 o el 1, tienen un conjunto que le llaman los naturales, tienen una función que va del conjunto en el conjunto, y curiosamente, históricamente los axiomas de Peano no eran 5, sino eran 9. Lo que pasa es que 4 de ellos hablaban de cómo se comportaba la igualdad y ahora se consideran, como yo les había dicho, de que las teorías en matemáticas ya se considera que por fuera sabemos qué significa el para todo, el existe, el implica, y también el igual, porque en matemáticas el igual es muy importante. Entonces, en realidad, bajaron solo a 5, pero además resulta que el primero y el segundo, que son como muy famosos, en realidad en lógica tampoco se necesitan, porque una constante siempre tiene que hablar de alguien en el universo de discurso, entonces esto siempre está dado, y una función siempre va del universo de discurso en el universo de discurso. Entonces, si ya estamos pensando que vamos a hablar de los naturales, entonces estos dos ya estarían dados. Entonces, en realidad, como que el punto es que los últimos tres son como los que son como muy claves. Ahora, ¿cuál es el punto el tercero dice 0 no es sucesor de nadie, muy bien. El cuarto dice la función sucesor es inyectiva, muy bien. Pero el quinto siempre es hasta complicado hasta de leer, ¿no? De escribir. Y de hecho, en realidad eso no es una coincidencia. Ese axioma, que es el axioma de inducción, el famoso axioma de inducción, es un axioma muy poderoso, pero también es un axioma muy problemático. Resulta que este axioma no está escrito en el mismo nivel que los otros axiomas. ¿Y qué quiere decir que no está escrito en el mismo nivel? Bueno, pues es que todos los otros axiomas, y de hecho aquí se los voy a empezar a enseñar, ya no sé si van a venir, mejor me voy a esperar. Todos los otros axiomas cuantifican sobre individuos de los que estamos hablando. Y quedamos que los individuos de los que estábamos hablando aquí eran pues, los elementos de n o los números naturales. Resulta que ya no cuantifica sobre números naturales, sino cuantifica sobre subconjuntos de números naturales. Entonces, como que sube a un nivel, ¿sí? Y no está escrito de la misma manera, digamos. El para todo está como sobre otro tipo de cuestión o de cosa o de objeto, no sé cómo llamarlo. Entonces, de hecho, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si algo está escrito en segundo orden? Bueno, pues resulta que muchos de los resultados poderosos de la lógica matemática solo se cumplen en afirmaciones que son de primer orden. Por ejemplo, muy famoso es el teorema de compacidad, solo se cumple en primer orden. Y además, no nada más el teorema es como muy útil, sino todo lo que se desprende de ese teorema es súper útil. Por ejemplo, podemos decir que justamente se desprende de ahí también lo de completud, que les voy a platicar al ratito con los teoremas de Gödel. Entonces, siempre tener algo en segundo orden da desconfianza porque no podemos usar muchos de los resultados que nos dan mucha capacidad en lógica. Pero además, resulta que si ustedes se fijan, estos axiomas no tienen ni la suma ni la multiplicación y de hecho tampoco el orden. Hablan solo del 0, del sucesor y de cómo se comportan básicamente el 0 y el sucesor. Resulta que solo en segundo orden se pueden definir la suma y la multiplicación a partir de 0 y sucesor. Entonces, si nosotros queremos instalarnos en primer orden, no usamos los axiomas de Peano, sino usamos lo que se llama la aritmética de Peano, que no sé si también es desafortunado porque se parece el nombre. Entonces, hay varias axiomatizaciones de la aritmética de Peano. Aquí hay una, ya se las puse con para todos y todo como nomás para darles un poquito de impresión. Pero lo más importante de aquí es,
El primero es el que dice que nadie es sucesor de cero, el segundo es el que dice que sucesor es inyectiva, el tercero y el cuarto dicen cómo se comporta la suma, el quinto y el sexto cómo se comporta la multiplicación. En realidad hay axiomatizaciones en las que también pueden incluir todo lo del orden, pero luego eso sí se puede desprender de la suma, entonces aquí decidí no ponerlo. Y fíjense qué impresión lo que pasa con el axioma de inducción. El axioma de inducción se cambia por lo que se llama un esquema de axioma. O sea, es decir, este último axioma, que es el axioma de inducción, en realidad es una infinidad de axiomas. Lo que se hace es que se dice, para cada fórmula phi de x escrita en este lenguaje, o sea, que usa el cero, que usa el sucesor, el más, el por y los símbolos lógicos, o sea, el igual, el no, el implica, el para todo, cualquiera de esas, para cada una de esas fórmulas bien escrita hay un axioma de inducción, ¿sí? Y entonces, es el que dice, pues que si la fórmula se cumple para cero y que si cada vez que se cumple para phi de n se cumple para el sucesor de n, pues entonces se cumple para todos. Entonces, si se fijan, lo que se hace es como cambiar, como hacer un truco para que sí podamos estar en primer orden, ¿sí? Ahora, esta definitivamente tiene sus limitaciones, porque por ahí podrán pensar cuántas fórmulas escritas en el lenguaje hay posibles, y resulta que solo hay tantas como los naturales, y sin embargo hay más subconjuntos de naturales. Entonces aquí hay algo en donde como que ya estamos metiéndonos en un lugarcito ahí. Claro, en segundo orden es más poderoso, pero entonces es más difícil de manejar, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué decía el segundo problema de Hilbert? O sea, el segundo problema de Hilbert lo que pedía era demostrar que la aritmética de P no es consistente. Entonces ya se habían dado cuenta de esto del primer orden y entonces que lo tenían que escribir así, y entonces ahí la llevamos. De hecho, eso también tiene que ver con lo que Russell y Whitehead pensaron en esto de los niveles, por eso por ahí andaba Russell también en cosas que tienen que ver con los números. Pero bueno, el punto es que para tratar de demostrar que la aritmética de Peano no es consistente, Gödel empieza a tratar de ver cómo es. Y primero demuestra que el andamiaje lógico sí funciona. Y entonces eso es lo que se llama el teorema de completud de Gödel. Entonces, él lo que dice, él lo que demuestra, es un teoremón, es un teorema muy bonito. Dice que, dados una teoría de primer orden, es muy importante, ¿no? T y un enunciado sigma escrito en el lenguaje de la teoría, si cualquier modelo de T es modelo de sigma, entonces hay una prueba de sigma usando los enunciados en T como axiomas. Es súper poderoso, porque lo que está diciendo es que si ustedes están seguros que no importa cuál es el mundo que ustedes encuentren para la teoría, pueden encontrar mundos muy distintos, pero si ustedes están seguros que en todos esos mundos algo se cumple en todos, entonces pueden encontrar una prueba que además una prueba es una cosa como computacional, es una cosa que uno puede teóricamente explicarle a una computadora para que logre como con suficientes reglas de deducción sacar esa prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier enunciado universalmente verdadero, es decir, que sea verdadero en todos los mundos posibles, es demostrable, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Ese era como el inicio de su tratar de responder el segundo problema de Hilbert. Ahora, pero el segundo problema de Hilbert dice que demostrar la aritmética de Peano no es consistente. Entonces, pues que todavía no he dicho nada de eso. Pues resulta que aquí es en donde entran los teoremas de incompletud de Gödel. Y entonces son muy famosos, estos son los que se llaman los teoremas de Gödel, a pesar de que el de completud también es importantísimo. Y es un poco desafortunado que se llame incompletud, porque no es que sea el contrario del de arriba, estamos hablando de dos características de completez distintas. Entonces, a propósito, es como feo hablar de incompletud o de incompletez, pero bueno, creo que ya todas están aceptadas por la RAE. Pero bueno, ¿qué dice?
El primer teorema de incompletud de Gödel dice, toda teoría, al menos tan fuerte como la aritmética de Peano, es necesariamente incompleta o incomprensible. ¿Qué quiero decir con esas dos cosas? Incompleta es que hay enunciados escritos en el lenguaje de la aritmética de Peano que no se puede demostrar ni ese enunciado ni la negación de ese enunciado. ¿Sí? Eso es en ese sentido, esto es ser incompleto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces hay cosas de las que yo no sé si ella o su negación son lo que se debe de deducir. Como que desde un punto de vista ingenuo uno querría poder decir que las teorías con suficiente esfuerzo nos dieran toda la luz, ¿no? Nos dijeran de todo. La otra opción es que sea incomprensible, que también es fatal, porque lo que dice, de hecho, esa es la que no se elige nunca. Y es, porque hay un no, ¿no? O sea, como que dice, como que pueden elegir, ¿no? Y es que, pues que básicamente no entienda uno qué está pasando. O sea, es decir, es lo que se llama que el sistema de axiomas no sea recursivamente enumerable, que eso es una palabra, una definición muy técnica, pero básicamente lo que dice es, no existe un algoritmo para reconocer los axiomas de la teoría entre los enunciados del lenguaje. Entonces, ustedes sacan a alguien y no saben si es axioma, si se dedujo de algo, si... Entonces, obviamente, en general, suponemos que es comprensible, o sea, que tenemos los axiomas y que sabemos cómo se van deduciendo ahí algunas cosas. Bueno, pues si hacemos esa elección, entonces tenemos que aceptar que sea incompleta, ¿sí? Y de hecho, una de las consecuencias de este primer teorema de incompletud es el segundo teorema de incompletud, que es de lo más duro que hay en matemáticas, que es que dice que toda teoría, al menos tan fuerte como la aritmética de Peano, no puede demostrar su propia consistencia. Y eso, pues de alguna manera, tumba el programa de Hilbert, ¿no? O sea, porque la idea del programa de Hilbert era establecer una base firme y clara para las matemáticas y su argumentación. Y pues este segundo teorema de incompletud de Gödel dice, no, pues vas a necesitar, o sea, en el fondo lo que está diciendo es vas a necesitar algo fuerte. Vas a necesitar asumir que algo muy fuerte o más fuerte, cuando menos que la aritmética de Peano, se comporta bien para demostrar la consistencia de la aritmética, ¿no? Entonces, ahí hay algo que hace que empiece uno como a decir, híjole, ¿qué estará pasando aquí? ¿No? Pero además, hay una consecuencia bien padre de estos teoremas de incompletud, que son los modelos no estándar de la aritmética. Es decir, cuando yo les hablo de un modelo de la aritmética de Peano, a casi todo el mundo se le viene a la cabeza pues, el modelo que son así, los puntitos 0, 1, 2, 3. Pero el punto es que resulta que estos teoremas de incompletud dicen que hay modelos que son distintos a ese, que hacen verdaderos los axiomas de la aritmética de Peano. Entonces, lo que es curioso es que cuando a uno le dan le introducen en los números naturales con los axiomas de Peano, pues uno los ve y uno piensa que solo están reflejando al modelo que uno tiene en la cabeza y resulta que esos axiomas no definen de manera única al mundo de los naturales. Eso es como una cosa que hasta da como vértigo, ¿no? Entonces, les voy a platicar más o menos cómo, a ver si un poquito técnica me voy a poner aquí. Pero es que los teoremas de incompletud de Gödel, la manera en la que lo muestra Gödel, es que construye un enunciado particular G, que es el enunciado de Gödel de la aritmética de Peano. Y él demuestra que ese enunciado G no es demostrable a partir de PA y que tampoco es demostrable su negación, ¿no? Para esto de ver que es incompleta, ¿sí? Ahora, resulta que si ahora nos vamos a usar el teorema de completud, entonces ese teorema de completud decía que si en todo modelo de PA cierto enunciado es verdadero, entonces hay una prueba de él a partir de los axiomas. Pero como yo estoy diciendo que no es demostrable ni él ni su negación, pues entonces resulta que ese tiene que ser falso en algún modelo de la aritmética de Peano.
Pero además, Gödel demuestra que G es verdadero en el modelo estándar de PA. Entonces, cualquier modelo en el que G sea falso debe ser otro modelo, que es un modelo no estándar. Y un poco les quería yo contar cómo se construye, pues por lo menos otro modelo no estándar. Al igual que con las geometrías, que hay muchas distintas, hay muchos modelos de la aritmética de Peano. O sea, las geometrías pueden pensar en los primeros 4 postulados de Euclides y decir, ¿cuántas geometrías hacen verdaderos los primeros 4 postulados de Euclides? ¿No? Lo mismo acá, ¿no? ¿Cuántos modelos hacen verdaderos a los axiomas de la aritmética de Peano? Vale, pues ahí va. Entonces, el primero es el modelo estándar, que es el que se le llena a todo el mundo en la cabeza, ¿no? Que es 0, luego el sucesor del 0, luego el sucesor del sucesor del 0, luego el sucesor. Y pues ahí hay unos puntos suspensivos que todos asumimos más o menos que entendemos lo mismo por esos puntos suspensivos. Bueno, pues resulta que hay un modelo no estándar, un modelazo, chicos. Entonces, fíjense, este modelo tienen aquí al principio una copia del modelo estándar, o sea, el que tenemos ahí arriba. Y después, agárrense a alguien que se parezca, yo le puse de una vez los racionales, o sea, es decir, alguien que tiene un número numerable de puntos y que entre cualesquiera 2 puntos hay otro, ¿no? O sea, esta cosa de que tiene que ver con que los racionales sean densos. Y en vez de cada racional, pongan una copia de los enteros, o sea, es decir, entre cada copia de los enteros hay otra copia de los enteros. Bueno, pues resulta que hay manera de interpretar los axiomas de la aritmética de Peano para que se cumplan en este modelo, ¿no? Entonces, está un poco como de... Entonces, cuando le dicen a uno, miren, estos son los axiomas de Peano y definen a los números naturales, uno tiene que pensar, sí, gracias a que están en segundo orden, pero en segundo orden pierden cosas. Y si se van a primer orden, como le hicimos ahorita, resulta que no los definen de manera única. Es como ir como escogiendo qué nos conviene, ¿no? ¿Cómo hacerle, ¿no? Ok. Y ahora les voy a contar una historia que es la de la hipótesis del continuo. Esto es básicamente ya para terminar, espero. Entonces, ¿cuál es la idea o sea, de dónde surge o por qué existe esto de la hipótesis? Entonces, resulta que Cantor desarrolla una aritmética para conjuntos infinitos, ¿no? Eso está padrísimo. Dice, qué padre estar sumando infinitos y multiplicándolos y hacer la exponenciación, que eso es así como wow, wow. Pero además, resulta que cuando estaba viendo qué onda con esto de sus conjuntos infinitos, se dio cuenta, o demostró, que la cardinalidad de R es estrictamente mayor que la cardinalidad de N, ¿no? Bueno, pues eso es algo que pues varios de nosotros vemos muy al principio de las carreras, que siempre nos impresiona mucho. De hecho, hay varias pruebas al respecto. Y resulta que, pues, que hubo matemáticos que dijeron, no, ese Cantor, ¿quién sabe de qué está hablando? Hablando de que hay más de un infinito y de que hay uno más grande que el otro. ¿Cómo va a haber un infinito más grande que el otro? ¿Qué le pasa? Pero, además, cuando aparece la paradoja de Russell, uno dice, pues varios de ellos dijeron, ya ven, pues quién sabe qué está hablando Cantor, o sea, ahí tiene sus bronquísimas, ¿no? Pero sí, o sea, la paradoja de Russell era porque la idea intuitiva que tenía Cantor de teoría de conjuntos sí tenía problemas, pero como les dije, Hilbert lo defendió muchísimo, dijo, no, a ver, de este paraíso nadie me corre, y entonces se pusieron como a trabajar varios en tratar de arreglarlo, y Zermelo hace una axiomatización para la teoría de conjuntos en la que cuando menos resuelve lo de la paradoja de Russell, ¿no? Y además termina siendo una axiomatización a la que después le entra Frenkel, por eso se llama Zermelo-Frenkel, arreglarle algunas cosas y agrega un axioma. Resulta ser una axiomatización en la que se puede introducir toda la matemática clásica. Que eso significa casi todo lo que ven en una carrera de licenciatura. ¿Sí? O sea, es decir, ahí se pueden meter los espacios métricos, se pueden meter, obviamente, las gráficas, los espacios vectoriales, ahí se pueden meter, ¿sí? Y de hecho,
en realidad siempre estamos pensando que estamos en la teoría de conjuntos cuando damos casi cualquier clase, ¿sí? Obviamente están ahí metidos los reales, funciones de los reales en los reales, todo está allá adentro. Y entonces todos los teoremas que uno demuestre en cálculo o en análisis funcional, uno puede ver que están aquí adentro de la, o sea, uno los puede mostrar a partir de la axiomatización de Zermelo-Fraenkel con elección, ¿sí? Entonces, es como muy poderosa ahora, entonces parece que esto es padrísimo, ¿no? Ya lo tenemos aquí, pero claro, dado que dentro de esta axiomatización, que es la llamada ZFC, Z por Zermelo-Fraenkel, F por Fraenkel y C por choice, o sea, elección, resulta que obviamente ahí adentro se puede construir la aritmética de Peano. Entonces, pues el teorema de incompletud aquí también, porque decía al menos tan fuerte, pues esta es todavía más fuerte, pero ahí está la aritmética de Peano, pues no puede demostrar su propia consistencia, ¿sí? Entonces, vale, entonces hasta ahí vamos, ¿no? Bueno, resulta que Hilbert dice, ok, ahí la llevamos, pero ¿qué onda con esto de que, pues, existen conjuntos? Ya lo logramos, ya logramos que la paradoja de Russell no nos meta ruido, muy bien. Entonces, a ver, resulta que la cardinalidad de R es estrictamente mayor que la cardinalidad de N. Perfecto. Y entonces, Cantor dice, ay, a mí me late que es el siguiente infinito. O sea, que después del cardinal de N viene exactamente el cardinal de R y no hay nadie en medio, ¿no? Y a eso le llamó la hipótesis del continuo. O sea, decir que no existen conjuntos cuyo tamaño esté estrictamente comprendido entre el conjunto de los naturales y el conjunto de los reales. O de la cardinalidad del conjunto de los naturales y la cardinalidad del conjunto de los reales. Y curiosamente, a Hilbert le debe de haber fascinado esta historia, porque es su primer problema. Ajá. El primer problema de Hilbert, lo que pedía era probar la hipótesis del continuo. Y eso fue, como quedamos 1900, pues fue hasta 1940 que Gödel resolvió la mitad de la pregunta, y fue hasta 1963 que Cohen resolvió la otra mitad de la pregunta, pero en realidad no perdón, de la prueba, pero en realidad no resolvieron la prueba. En realidad lo que demostraron fue que, de manera análoga a lo que pasa con el quinto postulado de Euclides, que si ustedes tienen los primeros 4 postulados, pueden ser compatibles que tengan el quinto postulado o que tengan la negación del quinto postulado. Eso pasa con la hipótesis del continuo y la axiomatización de Zermelo-Fraenkel con elección. Es decir, la hipótesis del continuo es lo que se llama independiente de los axiomas de ZFC. Y es muy bonito este momento de las matemáticas, porque se encuentra otro lugar parecido al del quinto postulado, que no tiene que ver con las mismas cosas. O sea, pareciera que los conjuntos, los números, la geometría podrían estar un poco como separados, y empieza a haber una cosa como de visión como general, ¿sí? Entonces, fíjense que resulta que para ambas pruebas, pues ya que quedamos que no podemos demostrar la consistencia de ZFC desde ZFC, pues entonces necesitamos suponer que ZFC es consistente, ¿sí? Entonces, resulta que otra consecuencia del teorema de completud de Gödel es que una teoría de primer orden es consistente solo si tiene un modelo. En general, el regreso, que tenga un modelo, implica que es consistente, se da siempre, pero la bronca es que en primer orden solo es el único lugar donde podemos asegurar que si es consistente, entonces tiene un modelo. Entonces, lo que hacen Gödel y Cohen es que dicen, pues voy a suponer que hay un modelo, ¿sí? Entonces, así empieza Gödel, dice, voy a suponer que tengo un modelo de ZFC, ¿sí? Y dado ese modelo de ZFC, voy a encontrar un modelo lo que hace es que encuentra un modelo de ZFC en el que además la hipótesis del continuo es verdadera. Y entonces, eso, otra vez usando el teorema de completud, lo que dice es, entonces hay un modelo en donde la hipótesis del continuo es verdadera. Entonces, eso quiere decir que existe un modelo, en donde, o sea,
perdón, a ver, entonces hay un modelo en donde la hipótesis del continuo es verdadera. Entonces, usen la contrapuesta del teorema de completud. Entonces, eso significa que no puedo demostrar la negación de la hipótesis del continuo a partir de ZFC. Sí, suena como, se ve como bastante, como de sentido común, ¿no? Si hay un mundo en donde todos los axiomas de ZFC son verdaderos y la hipótesis del continuo es verdadero, pues se ve que entonces no voy a poder demostrar a partir de ZFC la negación de la hipótesis del continuo, ¿no? Bueno, pues 23 años después, Cohen demuestra lo contrario, digamos. Entonces lo que hace es que se agarra un modelo de ZFC, ¿sí? Y con él encuentra un modelo de ZFC donde además la negación de la hipótesis del continuo es verdadera. Entonces, la hipótesis del continuo no se puede demostrar a partir de ZFC. Eso quiere decir que la hipótesis del continuo es independiente de los axiomas de ZFC, o sea, es decir, no se puede demostrar ni ella, ni su negación, o lo que se dice no se puede probar ni refutar. Ahora, ¿por qué es tan clave esto de la hipótesis? Bueno, uno, porque estaría chido saber dónde se pone, dónde se ubica el cardinal de los reales, y esta es una manera de decir, pues, tendrías que meter otros axiomas, tendrías que decidirte, y además esto que tiene, los teoremas de incompletud de Gödel son bien rudos, porque lo que dicen es, tú te encontraste algo que no sabes si es demostrable o no, pues tú puedes decir, pues voy a incluir la hipótesis del continuo como mis axiomas. Voy a decir, no, es que yo quiero estar en un mundo donde la hipótesis del continuo sea verdadera, lo voy a incluir como mis axiomas. Pues de todas maneras ahí te vas a encontrar en algún rato a alguien del que no puedas decidir si es verdadero o es falso, o sea, si se demuestra o no se demuestra, ¿no? Entonces, como que hay una cosa de decir, bueno, pues entonces hay que irse como caminando. Pero hay otra cosa muy importante de este evento. Este evento de la hipótesis del continuo en realidad es un parteaguas en la historia de los fundamentos y en realidad en la historia de las matemáticas, porque resulta que el método que usó Cohen para demostrar la segunda parte es el que les había yo mencionado, que se llama el método de Forsyth. Y básicamente a partir, pues él lo inventó en 1963, pues a partir de ahí hasta hoy, que es 2021, ha habido muchos matemáticos que lo han ido explotando, estirando, generalizando, como son Scott, Soloway, Schoenfeld, Baumgartner, Leiber, Shelah. Estoy diciendo algunos, en realidad hay muchísimos. Pero es un método extremadamente flexible y poderoso para producir pruebas de independencia en todas las matemáticas. Ha sido como muy, muy clave. El método de Forsyth es así como muy, eso, o sea, como que es un parteaguas. Y entonces por eso les quería yo dar como una listita para terminar de ejemplos de enunciados independientes en varias áreas, ¿no? Ahí escogí algunos, la hipótesis de Suslin, la conjetura de Whitehead, la conjetura de Borel, la conjetura de Kaplansky, que si se fijan, además todos hablan de álgebras de Banach, de líneas de Suslin en topología, grupos de Whitehead, o sea, cosas que son realmente del área de la que están hablando, ¿sí? De análisis real, de análisis funcional, y en todas ellas, al menos una de las dos cosas, acuérdense que para prueba de independencia necesito primero ver que no se puede demostrar ella y después ver que no se puede demostrar la negación de ella, entonces en todas hay como dos pruebas. Al menos una de ellas es con Forsyth, en algunas hasta las dos. Y entonces es como muy impresionante que haya surgido de ahí algo que de veras sea tan poderoso y que llegue tan lejos, ¿no? Bueno, y ya nada más como para terminar, yo sé que muchas de las cosas que dije las tuve que decir un poco como moviendo las manos, traté de no decir ninguna imprecisión, luego por estar haciéndolo demasiado con las manos, a lo mejor uno sí dice algunas imprecisiones, pero quería yo platicarles un poco dónde pueden encontrar de estas cosas, que yo siento que son libros que son, digamos que son más o menos amistosos, ¿no? Especialmente el primero, el de Nagel y Neumann. De hecho, hay una buena traducción al español de la prueba de Gödel.
Es un libro muy bonito en el que a propósito menciona varias, a pesar de que en realidad su objetivo es hablar de la prueba del teorema de incompletud de Gödel y explicar cómo lo hace, también habla un poco de las geometrías y de la geometría elíptica, etc. Y es un libro muy bonito. Luego les puse el Ellendorn, que es como para realmente ver la prueba de los teoremas de Gödel. Ahí están los dos bien hechos, con toda precisión, con toda formalidad. Luego les quise poner un libro de modelos de la aritmética de Peano, porque si se quedaban con inquietud de qué onda con los modelos no estándar, etc. Luego hay un libro como para aprender teoría de conjuntos casi desde el principio. El siguiente, que es el de Kuhnen, es un libro muy, muy famoso. De hecho, ahí nada más le puse Set Theory porque hay como dos versiones. Una primera que sacó que se llamaba también con pruebas de independencia en el título. Luego como que se ve que como que lo quiso reescribir con otra editorial y entonces le cambió el título. Pero es el libro de texto en donde se aprende forcing, en donde todo el mundo tiene que empezar, digamos. Es un gran libro de texto, de veras es así como sigue siendo el lugar a donde ir cuando uno quiere aprender qué onda con el método de forcing. Y el último es porque me pareció interesante que Weaver decidió escribir un libro que es más como para matemáticos en general, o sea, no forzosamente para la gente que le interesen los fundamentos o la teoría de conjuntos. Y por lo pronto será lo que les quería decir. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Hay unas tres preguntitas que han aparecido en el Facebook. Una de ellas es, entonces, una misma teoría puede tener varios modelos, donde cada modelo corresponde a interpretaciones distintas entre sí. Sí, y de hecho, justamente el punto es que son modelos que son lo que se llamarían no isomorfos, o sea, es decir, que de veras son distintos. Y lo que es curioso es que para demostrar que son no isomorfos, en realidad tendrías que estar como parado desde la teoría de conjuntos. Entonces, siempre como que arriba, como esto que estamos diciendo de verlo desde fuera y en parte por los teoremas de incompletud de Gödel, necesitamos estar parados como en algo muy poderoso. De hecho, sí, o sea, la contestación básicamente es sí, ese es el chiste, que las teorías pueden tener modelos muy distintos. Otra pregunta de David Fariña, que es incomprensible es que existen contradicciones. No, no exactamente, o sea, básicamente incomprensible es que se siente uno perdido entre los enunciados. Entonces no sabe uno si esos enunciados, uno de ellos es un axioma o no. No hay como algo que te dirija y diga, ah, este es un axioma y este es un teorema. Entonces, tiene que poderse deducir de los que tú ya sabes que son axiomas porque no sabes cuáles son axiomas. ¿Sí? Okay. Bueno, no hay otra, de Gerardo Guerrero. La formalización de Hilbert de la geometría sí admite una prueba de la consistencia de dicha teoría. Y si es así, ¿qué pasa cuando se le da interpretación geométrica a otras teorías, como la de conjuntos que contienen aritmética recursiva? ¿Lo repito? Esa pregunta ya me cuesta más trabajo, porque no sé bien qué pasa con geometría, o sea, tendría yo que pensarla tantito, pero lo que sí me queda claro es esto que dice, si tú puedes de alguna manera interpretar la aritmética de Peano, no va a haber manera de que demuestres una consistencia, que no de alguna manera, o sea, es más, lo que dice es que él mismo no tiene la capacidad, esa teoría no va a tener la capacidad para demostrar su propia consistencia. Entonces, casi siempre se piensa como en consistencias relativas, es decir, como que hay un punto en donde uno tiene que tener saltos de fe, digamos, o sea, todos los matemáticos, al menos que yo conozco, suponen que hay un modelo de la axiomatización de conjuntos. Y simple y llanamente desde ahí empiezan a trabajar. Y entonces,
como que todas las pruebas de consistencia, cuando menos de las teorías que yo conozco, sí son relativas. Hay pruebas de consistencia absoluta de cosas, claro que las hay. De hecho, hay algunas famosas en las que creo que lo que se quita es la suma en la aritmética. Pero, pues, no, por alguna razón no terminan siendo las de tanta importancia matemática, ¿no? Básicamente esa sería mi contestación. Ajá. Bueno, Analicet, más que pregunta, quiero agradecerte por tu plática, al igual que tus clases que fueron muy didácticas y que gracias a ti entendió sobre el esquema de inducción. Pero hay más preguntas. Juan Manuel Vergara, ¿qué camino, materia sería bueno tomar para aprender más sobre los temas aquí expuestos sobre los fundamentos? Pues definitivamente una materia en donde se vea lógica de predicados, que muchas veces se ve como en lógica 2, lógica matemática 2. A veces empieza desde lógica matemática 1, hay que revisar el temario. Y en donde sí se vean estos teoremas, sobre todo el teorema de completud de Gödel. Y obviamente teoría de conjuntos 1, 2, generalmente en la teoría de conjuntos 3 se ven pruebas de independencia ya, con métodos de forcing, etc. Entonces hay que fijarse en los temarios, pero básicamente sería lógica, matemática y teoría de conjuntos. Joshua Sánchez dice que en una charla sobre la hipótesis de Riemann, el conferencista dijo que no se podía usar forcing porque era de primer orden o algo así, dijo. ¿El forcing solo funciona en segundo orden? No. Esa pregunta, esa pregunta está como curiosa. El método de forcing se usa para teorías de primer orden. O sea, lo que pasa es que ya empieza a ser un poco complicado porque también de alguna manera tiene uno la teoría de conjuntos como por fuera. Entonces, no sabría yo bien qué contestar ahí. Eso la verdad no me la sé. Tendría yo que pensar, sobre todo tendría yo que investigar un poquito más, pero no. No sé bien, la verdad es que no sé bien. Tienes muchos aplausos de Mario Villarreal, Isabel Aspiro Rivera, Alondra Ramírez, Víctor Torres Pérez y algunos más. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Todos los comentarios que hay ahorita en Face. Pues te agradecemos mucho tu plática, muy bonita. Invitamos al público para la próxima semana que tendremos a Eduardo Sáenz de Cabezón, que nos va a hablar sobre la fiabilidad algebraica, cómo saber si una red es confiable gracias a Hilbert. Próximo jueves, 1 de junio a las 4 de la tarde en punto. Agradecemos a todos su asistencia, a todos los que nos escuchan y les deseamos un buen fin de semana. Gracias. Gracias.